A compartir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 19, verso 16. San Mateo 19, 16. Habla la palabra del Señor sobre un joven rico. Y dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Y luego le dijo: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces el joven rico le dijo: ¿cuáles, Señor? Y Jesús les dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta?, le dijo. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones materiales. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Gloria a Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Hermosa la palabra. Habla de un muchacho joven, que tenía mucha habilidad, mucha capacidad, mucho talento para los negocios, porque él había prosperado y se había hecho rico. Era una persona obediente, con una vida supuestamente para él correcta y de agrado a los ojos de Dios. Pero había algo en él que lo llevó a donde estaba Jesús y tuvo una confrontación con el Señor. Yo creo que este relato quedó escrito para darnos una enseñanza tan importante a través de su palabra, el Señor, ¿no? Como decía la pastora, que todo lo que pasa por la mente de Dios es con un propósito grande, bendito y glorioso detrás de cada acto de Jesús. Había sobre este joven
algo que los llevó hasta donde estaba Jesús, porque él creía que con sus talentos, su desarrollo, su habilidad para prosperar, para enriquecerse, para ser capaz, lo ponía a un nivel espiritual que los llevó a enfrentar al maestro, diciéndole que cómo podía él heredar la vida eterna. Él se sentía como que ya estaba capacitado para esto, pero era como un ignorante en lo espiritual, porque con toda su capacidad y esa armazón que había en él, por ser una persona que sabía desenvolverse en la vida a pesar de la poca edad que tenía, porque era joven, lo llevó a ir a Jesús como sintiéndose que él ya estaba apto para lo que Dios demandaba. Y Jesús, escuchándolo, le dijo: tienes que cumplir los mandamientos. Y él le dijo: esto lo hago desde niño. Era una persona instruida en cuanto a las cosas y las leyes de Dios, pero había mucho para aprender todavía. Y él le dijo: yo esto todo lo hago, Señor, desde muy chico, pero quiero saber para heredar la vida eterna. Él ya quería más allá de lo que había logrado en la vida. Él quería vencer la muerte, quería vivir eternamente, porque Jesús siempre hablaba de la vida eterna. El Señor hablaba de que el ser humano había sido creado para vivir eternamente, para vencer la muerte. Y este joven quería adquirir esto. Pero ¿sabes? Cuando él le dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le declara: si tú quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres. En esta palabra, en este relato bíblico, ¿sabes que hay una revelación gloriosa que nos da en este día la palabra del Señor? Porque Él vino con toda su capacidad y la tenía, porque siendo joven se había hecho rico por sus propios medios, talento, capacidad, desarrollo. Y era una persona que quería tener una vida correcta y hacer el bien. Pero él quería algo más, quería la vida eterna de la que hablaba Jesús. Y ¿sabes? Jesús, con esta confrontación que le hizo a este joven, sacó a la luz la diferencia que Dios hace en el ser humano frente a la comunión con Dios. Y tú dirás: ¿cuál será esto? ¿Sabes? Este joven tenía capacidad, estaba envuelto en ese desarrollo de talento para prosperar, para lograr algo en la vida, pero le faltaba algo que salió a la luz con el mandato del Señor, cuando le dice: vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y dice que se entristeció tanto el corazón de este joven, agachó la cabeza y se fue. No lo podía hacer, porque tenía que despojarse de toda la columna que a él lo sostenía. Era alguien por sus talentos, desarrollo y logros. Y si él perdía esto, se despojaba de esto,
iba a quedar sin nada. Había mucha pobreza en ese tiempo, más pobreza que riqueza. En el tiempo que Jesús caminó entre los hombres en la tierra. Y él no podía despojarse, quizá le llevó mucho sacrificio, mucho esfuerzo lograr esa prosperidad, esa riqueza que él tenía. Pero cuando él pidió algo más a Dios, que fue la vida eterna, lo confrontó el Señor Jesús y le dijo: todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres que necesitan ayuda. Y sabes, esto lo desnudó frente a Dios y a él mismo. Se dio cuenta frente a las palabras de Jesús que quedó automáticamente desnudo como persona y en lo espiritual. Y sabes que esta palabra a nosotros nos enseña que Dios no busca de las personas capacidad, talento y prosperidad. Lo que Dios busca para su reino son personas que tengan capacidad, que tengan ese accionar de permanecer firme en la fe, aunque tengan que estar en el desierto. Amén. Este joven vino con toda su pompa frente a Jesús, pero no tenía desierto en su vida. Estaba vacío y desnudo. ¿Quién puede enfrentarse al Señor Jesús sin capacidad espiritual? Nadie puede competir con el Señor Jesucristo, ni tampoco decir: yo necesito hablar con Él y que me saque inquietudes y cómo adquirir lo que desea y anhela mi corazón. Bueno, Jesús se lo dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres que necesitan. Y sabes que al quedar el desnudo y al descubierto de lo que había en su corazón, se entristeció y se fue triste, con su cabeza agacha. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios de las personas? Fidelidad, más que riqueza, capacidad y talento. Fidelidad, fe, perseverancia, constancia en su palabra, en sus mandamientos, en su caminar en esta tierra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Este joven hacía bien en obedecer los mandamientos para no pecar, pero estaba vacío en lo espiritual porque no había siembra en él. Y cuando hablo de siembra, hablo en una vida de abnegación, una vida de esfuerzo, una vida que verdaderamente agrade a Dios con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras decisiones a tomar. Y hay personas que vienen con otro tipo de lucha al camino del Señor. Personas que quizás no han tenido logros ni triunfo, y otras no han tenido ni la capacidad de tener estudio, de capacitarse, porque han tenido una niñez muy triste, muy pobre, con escasez. Pero Dios no hace excepción de persona, porque cuando uno viene a Él, lo que Dios espera es que le abras tu corazón y aceptes su palabra, su bendito evangelio, aceptes una vida en comunión con Él y empieces a esforzarte y a abnegarte de muchas cosas y apartar de tu vida muchas cosas para agradarle a Él. Y en esto no te digo que hay que tener una vida esclavizada, porque Él no es una persona que esclaviza, al contrario.
Cuando más nos acercamos a Él y cuando más nos consagramos a Él, más libres somos. En el nombre de Jesús, porque la esclavitud está en las corrientes del mundo. Entonces Dios con esta palabra desnudó espiritualmente al joven rico. Entristeció su corazón porque así estaba en su corazón toda su capacidad y la riqueza que había adquirido. Y no se podía despojar de esto porque no sabía él cómo verdaderamente pensaba y enseñaba y era Dios. Pero por eso sus discípulos se asombraron y le dijeron: Señor, nosotros dejamos todo, nuestra familia, para seguirte. ¿Y qué tendremos? En parte. Y el Señor le dijo: cuando yo esté allí en el reino, cuando esté sentado a la mesa, ustedes gobernarán, cada uno una tribu, y serán puestos a la mesa frente a Él. O sea que iban a ser recompensados espiritualmente. Iban a tener su recompensa por la siembra que estaban haciendo. Entonces Dios más le importa la abnegación, la consagración, la búsqueda, las decisiones a tomar que te vuelquen a Dios y no al mundo, no a satisfacer los deseos de la carne. Y cuando hablo de los deseos de la carne, no estoy hablando de lo sexual solamente, sino que estoy hablando de lo que a uno le hace sentir cómodo y de lo que uno disfruta, pero todo eso es momentáneo. Porque este joven tenía las riquezas, capacidad, talento, pero sin las cosas de Dios, su corazón se entristeció y se fue muy triste. No hubo acuerdo ni arreglo con Dios. ¿Sabes? En este día la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que empezar a sembrar en lo espiritual. Dios nos está pidiendo siembra en lo espiritual. Y ¿sabes? A mí me están ocurriendo cosas tremendas de parte de Dios. No son cosas que no las conozco, yo ya las hice, pero a veces cuando me voy a acostar tengo visiones y siento en mi corazón lo que Dios siente. Pero también estoy consciente que no tengo que ser impulsiva porque soy mujer, entonces tengo que tener mucho cuidado cómo debemos hacer las cosas del Señor. ¿Sabes? Con esta palabra yo quiero alentarte. Quizás digas, yo me esfuerzo, quiero hacer lo mejor para Dios, es muy mínimo. Lo que hago es muy poco. Pero déjame decirte que para Dios es tan importante lo que haces, de esforzarte para agradarle a Él, de esforzarte para no practicar el pecado, de esforzarte para amanecer dentro de su reino, en el camino de Dios, congregándote, leyendo la palabra en tus tiempos que puedes hacerlo, orar está bien por tus problemas, pero también por la necesidad de otro. Esa siembra busca el Señor. Y para que tu corazón se llene de su presencia bendita, y no habrá angustia, no habrá tristeza y no habrá dolor, como dice esa alabanza, para los creyentes que alaban al Señor. Porque una manera de alabarle y de adorarle también es eso, la consagración. Y Dios está buscando corazones dispuestos a hacer su divina y perfecta voluntad. Sabemos que tenemos lucha con la parte humana y la espiritual. Y muchas veces nos van a ofender, muchas veces nos van a causar tristeza, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero ¿sabes algo?
tienes que pegar el salto y elevarte sobre eso. Y que tu actitud sea contraria a la actitud que te quiere impulsar la carne, porque te va a traer tristeza y dolor. Pero si tú actúas de acuerdo a la palabra y como te lo pide, en la voluntad de Dios, te vas a elevar sobre estas cosas y va a venir paz a tu corazón para seguir adelante. Esos son los escalones que nosotros tenemos que empezar a subir para permanecer en la voluntad de Dios, en la comunión con Él, porque el diablo va a buscar de cualquier manera, aún en las mínimas cosas, de hacerte enojar, de hacerte irritar, de que brote la ira. Así también como el diablo va a generar circunstancias, situaciones, o te va a desviar la vista para ver el defecto de otros. Pero tú tienes que orar y elevarte sobre eso. Y que cuando vengas a la presencia de Dios, o cuando Dios venga a visitarte, porque Dios es un Dios de sorpresa, pueda ver que dentro tuyo hay abnegación, hay desierto, y que en ti puede confiar y puede poner en ti responsabilidades que Él sabe que la vas a poder cumplir, porque ya te estabilizaste, porque Él ya pudo ver que estando en el desierto, que es no tener ningún sostén de nada, ni de apoyo moral, ni de apoyo físico, ni de apoyo material, no tienes nada, estás en un desierto y ahí estás firme para hacer la voluntad de Dios y esperar en Él. Como dice su palabra, y en esta siembra vas a tener recompensa. Y no quiero extenderme mucho, hasta aquí la palabra del Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo vamos a hacer una oración para que esta palabra nos despierte, nos guíe, nos anime y nos eleve a su presencia bendita, porque yo sé que en este tiempo Dios va a tratar con tu corazón. Él te va a visitar, te va a empezar a ministrar, te va a empezar a hablar y va a haber cambios en tu vida. Y vas a decir, ay, lo que estoy sintiendo, esto no es mío, esto es de Dios. Y vas a empezar a aprender a saber qué es lo que Dios siente por cada uno de la humanidad. Y Dios se agrada con aquel que se duele por el dolor de los demás. Por eso, cerrá tus ojos ahí donde estás, en el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar juntos. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, primeramente que te lleves todas las cargas que han traído sobre ellos, las preocupaciones, las aflicciones, Señor. Queremos entrar en esa atmósfera espiritual, Señor, porque estamos habitando en tu reino, Padre, y queremos elevarnos delante de tu presencia bendita. Sobre todo tiempo difícil, sobre toda adversidad, sobre toda rivalidad, sobre toda oposición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y queremos activarnos en fe. Padre, queremos sentir lo que tú sientes. Queremos, Dios mío, poder en el nombre de Jesús sembrar en tu obra, Señor, en tu reino, con gozo, con alegría, con paz, con satisfacción, porque sabemos que estamos alegrando tu corazón, Señor. Por eso yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por tu iglesia, Dios mío. Y que toda la gloria bendita y maravillosa sea para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús.